En el capítulo 37 del libro del Génesis aparece una de las historias más tristes, pero también que tiene profundas enseñanzas en la Sagrada Escritura, y es la historia de José con sus hermanos. Quisiera proponerles que en algún momento ustedes pudieran coger esos capítulos del libro del Génesis y leyeran la historia completa para que se dieran cuenta un poquito cómo es el contexto de todo lo que sucedió. José es el referente de un hijo preferido. José, hijo de Jacob, es el referente de un hijo preferido que termina siendo odiado por sus hermanos a causa de ese amor preferencial, predilecto que tenía su papá sobre él. Eran 2 hermanos. Sin embargo, dice la Sagrada Escritura que José era el preferido de todos los hermanos. Y eso causó entre ellos animadversión contra el hermano menor. Al punto que dice la Sagrada Escritura que sus hermanos buscaban el momento propicio para poder deshacerse de él. Miren, era un odio tan visceral por su hermano que incluso llegaron a pensar en la muerte. Pero la historia de José es también de esas historias en las cuales yo siempre saco la conclusión de que por muy mal que empiecen las cosas, cuando Dios interviene en los acontecimientos, Dios siempre hace que lo que nosotros empezamos mal, Él sea capaz de conducirlo hasta el bien. Por eso yo he sido siempre un defensor de que las historias escritas por Dios no necesita cambiar las circunstancias para hacer que todo termine bien. Por eso el apóstol San Pablo nos recuerda a nosotros que para aquellos que aman a Dios, todo sirve para su bien. Y está claro que lo que empezó con José no empezó bien, pero terminó muy bien. Porque José fue de esas personas que siendo muy joven le tocó vivir una experiencia de esa que a mí me gusta hablar tanto porque considero que son tan significativas, que es la historia del éxodo, la historia de salir de la comodidad, la historia de la purificación, la historia de los procesos de transformación que Dios hace para después, a través de la persona transformada, poder hacer una gran obra. Son muchos los ejemplos que aparecen en la Sagrada Escritura. La historia de Abraham, que necesitó ser sacado de su tierra, ser transformado en el desierto para convertirlo en padre de una multitud. Es la historia de Moisés, que tuvo que huir de Egipto, entrar al desierto, ser purificado por Dios para regresar a Egipto como un liberador. Es la historia de Elías, que fue llevado al desierto, fue purificado en el desierto para seguir siendo el profeta de Dios. Es la historia de José, vendido por sus hermanos, conducido a la esclavitud, a la servidumbre en Egipto, para Dios convertirlo después a él en el salvador de su pueblo, para convertirlo en la persona que iba a evitar el exterminio de su pueblo por causa del hambre y convertirlo en rey de Egipto. Un hombre que llega a Egipto como esclavo y termina convertido en rey. Yo lo que quiero que comprendamos es que en la vida absolutamente todo necesita procesos purificatorios, procesos transformadores. Nada en la vida nuestra aparece mágicamente. No hay transformación mágica. Uno no se vuelve bueno de la noche a la mañana. Uno no se santifica de un día para otro. Uno no se convierte de manera instantánea. Todo necesita procesos purificatorios. ¿Qué narra el libro del Génesis hoy? Un día Jacob le dice a su hijo José: mira, tus hermanos están por allá por el campo cuidando ovejas. Ve, es que ese papá también era bien tremendo. Ve,
mira qué están haciendo y vienes y me cuentas. ¿Cómo lo decimos nosotros? El sapo de la familia. Esa es la expresión. El hermano chismoso. Cuando los hermanos ven que viene José, dicen, miren, ahí viene el soñador, el preferido de papá. Y a alguien se le ocurre, vamos a matarlo. Y le decimos a papá que una bestia lo devoró. Menos mal que entre los hermanos había alguien que tenía cierta sensatez y dijo, no hombre, no nos vamos a manchar las manos con la sangre de nuestro hermano. Vamos más bien a meterlo a este pozo. Y lo metieron en un pozo. ¿Qué es entrar en un pozo? Entrar en un pozo es entrar en la oscuridad de nuestra identidad, de nuestro destino, de nuestro ser y de nuestro hacer. La primera gran crisis de José, ¿dónde estuvo? En el pozo. Porque allí fue donde le tocó hacerse planteamientos existenciales. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi destino? ¿Por qué el odio de mis hermanos? ¿Qué va a pasar finalmente conmigo? En el pozo hemos caído nosotros muchas veces. Pero dice la Sagrada Escritura que de pronto iba pasando una caravana de ismaelitas que iban camino a Egipto. Gente que comerciaba, gente que compraba gente para esclavizar, y se les hizo muy fácil. Oye, en vez de dejarlo aquí en el pozo, pues vamos a venderlo como esclavo y que se lo lleven lejos, que se lo lleven para Egipto. Sacan a José del pozo y lo llevan esclavizado para Egipto. Es decir, José sale del pozo para el desierto. Nosotros salimos de la oscuridad, de la identidad, de lo que somos, de lo que hacemos, del sentido de la vida, al desierto, al proceso de purificación. Y en ese proceso de purificación, nosotros muchas veces no sabemos dónde vamos a terminar. Lo cierto es que el proceso de purificación hay que hacerlo. Sin proceso de purificación nunca vamos a resolver el problema de nuestra identidad. ¿Saben ustedes qué es de las cosas delante de Dios más importantes? Saber quiénes somos, nuestro ser. Nuestro ser. Porque la identidad se perdió, se puso turbia desde el paraíso. Acuérdense ustedes, cuando el maligno le hace creer a Adán y Eva que ellos no son lo que Dios les dijo que ellos eran, sino que ellos son otra cosa distinta que el maligno les propuso. Y ahí empieza la crisis entre lo que Dios dice y lo que yo pienso de mí. Y esa crisis se resuelve en el desierto. Si no hay desierto, no hay purificación. Miren cómo salió José de su casa, como el hijo mimado, el consentido, el hijo pechiche de su papá. Miren dónde está ahora, como un pelao sin identidad, camino a la esclavitud. Pasó del ser consentido camino a la esclavitud. Es decir, de alguna manera Dios necesitó que José dejara sus caprichos de niño consentido para convertirlo en un hombre hecho y derecho, con carácter fuerte, y hacerlo rey. ¿Se imaginan ustedes donde José no haga ese proceso de purificación, de desierto y de esclavitud, porque terminó siendo esclavo varios años, sino que José hubiera pasado del seno de su familia, el hijo consentido, a ser inmediatamente rey en Egipto?
¿Ustedes se imaginan cómo le hubiera ido a los hermanos de José cuando se encontraron con él? ¿Cuáles hubieran sido los sentimientos de José frente a sus hermanos? Sentimientos de venganza. Ustedes me la hicieron, ahora me lo van a pagar. Tengo poder para ello. Pero tanto José como sus hermanos necesitaron procesos de purificación. Sus hermanos para liberarse de la envidia y José para liberarse de la presunción y de la inmadurez. Es decir, lo que le pasó a José fue necesario para todos, tanto para él como para su propia familia. Porque finalmente cuando José, después de ires y venires, haber sido esclavo, haber terminado en la cárcel, presentarse delante del faraón para hacerle la interpretación de un sueño y convertirse en la mano derecha del faraón, convertirse en una especie de visir. Hasta ese momento pasaron varios años purificatorios en donde José maduró, se liberó del resentimiento contra sus hermanos, de un posible deseo de venganza contra sus hermanos. Sus hermanos se liberaron de la envidia, hicieron un acto de contrición, vivieron arrepentidos toda la vida de haber engañado a su papá, haciéndole creer que había sido devorado por una bestia, porque hasta ese momento Jacob creía que José estaba muerto. Hasta finalmente hacer reencontrar a la familia. Miren, nosotros muchas veces hacemos cosas, es que para mí está muy claro que el gran conflicto nuestro está entre el ser y el hacer, y que nosotros no resolvemos el ser haciendo cosas. Por eso hay gente que cree que la mejor manera de unir a la familia es haciendo cosas. Vamos a reunirnos. ¿A cuenta de qué? No, a ver si nos unimos. Vamos a integrar a la familia. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un asado. Vamos a hacer una fiesta. Vamos a hacer una reunión. Cuando nosotros hacemos cosas, pero no está resuelta nuestra identidad, los conflictos familiares no van a desaparecer haciendo cosas. Entienda usted eso y métaselo en la cabeza. Aquí no es que nos vamos a reunir y vamos a compartir, porque entre otras cosas, si el día de la reunión se les ocurre consumir licor, cuando tengan el licor en la cabeza, van a estallar todas las diferencias y van a salir peor de cómo entraron. La resolución de conflictos familiares no se resuelve mediante el hacer. Esta familia, estos hermanos, tuvieron que vivir un proceso de lograr descubrir su identidad. Los mayores tuvieron que tener un proceso de conversión, de arrepentimiento, de contrición de corazón, de darse cuenta de que lo que hicieron con su hermano no fue correcto. José, por su parte, necesitó un proceso de liberación interior, de poder sanar su corazón frente a lo que los hermanos le habían hecho, liberarse de su deseo de venganza, para que cuando, como dice después la Sagrada Escritura, se reencontraron, porque finalmente se reencontraron, se abrazaron, reconciliados, y todos se pusieron a llorar. Los hermanos estaban muy asustados cuando José se identificó, porque ellos creían que estaban delante de la mano derecha del faraón. No lo habían reconocido. José físicamente había cambiado. Cuando José se despoja de sus atuendos y le dice: soy yo, José, el hermano que ustedes vendieron, esos hermanos se asustaron mucho. Dijeron: hemos caído en manos de un poderoso, ahora tendrá autoridad para mandarnos a matar si quiere. Y José les dice: nada de eso, estoy aquí por un designio misterioso de Dios, que me sacó de hijo mimado, me condujo al pozo de la identidad, me llevó al desierto de la purificación, me puso en la esclavitud para finalmente liberarme y convertirme yo en un liberador.
Porque José libera a su familia, salva a su familia, solo cuando él mismo es liberado. La gente esclava no libera a nadie. La gente herida no sana a nadie. Solo la gente sana, sana. Solo la gente libre en Cristo libera. La gente herida hiere. La gente esclava esclaviza. La gente resentida toma venganza. El camino de toda esa familia, que fue un camino largo, fue un camino purificatorio. Porque hasta el mismo viejo Jacob, que tenía ya más de 100 años, también tuvo que entender que parte de lo que había pasado había sido propiciado por él. ¿Por qué? Por haber tenido algo que los papás no deberían tener nunca, pero lastimosamente sí lo tienen, aunque crean que no. Es preferencia por sus hijos. Y yo estoy seguro que todos los que están aquí y los que me escucharán después lo van a decir: yo no prefiero a ninguno, para mí todos son iguales. Eso es mentira, porque sus hijos se la pillan y yo se los pregunto y la respuesta de ellos siempre es: sí, mi mamá, mi papá tiene preferencia por fulano o por sutano. ¿Y qué sale de las preferencias? Odio. Hermanos que odian a hermanos por la sencilla razón de que sus papás prefirieron a uno de ellos, engendrando incluso sentimientos de muerte. Porque los he escuchado: es que quisiera que se muriera. Porque creen que su problema es ese, la existencia del otro. Por eso las familias que buscan reconciliación tienen que hacer éxodo, tienen que hacer camino de purificación, tienen que caer en un pozo, tienen que salir del pozo, tienen que entrar al desierto para empezar procesos de liberación. De liberación. Si no, no habrá resolución de conflictos. Pretenderán sencillamente: vamos a integrarnos. ¿Qué es integrarnos? Los que no se hablan hace años porque están peleados y creen que juntando gente van a reconciliarse. Pues no. Juntar gente, hacer cosas, no reconcilia. Hasta que no resolvamos lo fundamental, que es la crisis de nuestra propia identidad. ¿Quién soy yo? Que eso solamente se resuelve de cara a Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.